Esta es la clase 20. Y ahí está. Voy a asegurarme así de tenerla grabada en mi carpeta. Repetir clases, clase 20, guardar, reemplazar, sí. Ya, listo. Entonces, bueno, vamos a comenzar la clase 20 de ecuaciones, ventilación y gas alveolar. Y también incluye el volumen expiratorio forzado, ¿ya? Serían tres cosas. Entonces, esta clase tiene tres partes. Vamos a analizar la ecuación de ventilación alveolar, que tiene que ver con el CO2, ¿ya? Esta es la más importante ecuación de fisiología respiratoria. Tiene que ver con la relación inversa que tiene CO2 con la ventilación alveolar, ¿ya? Después tiene la ecuación del gas alveolar, que es la ecuación que incluye las presiones parciales de oxígeno y de CO2. Entonces ahí se muestra la relación que hay entre ambas presiones y nos permite con esto sabiendo una presión, poder calcular la presión de la otra, del otro gas, ¿ya? También vamos a terminar con los volúmenes expiratorios forzados, que corresponde a un análisis de la espirometría, ¿ya? Y en la espirometría uno logra entonces evaluar cuánto volumen se puede expulsar del pulmón en un segundo o 2 segundos. En general es en un segundo. Se llama volumen expiratorio forzado en el primer segundo, ¿ya? Y se hace una comparación entre ese volumen que se expira en un segundo con la capacidad vital forzada, ¿ya? Entonces se hace una relación y esa relación se obtiene un porcentaje. Y eso se llama el BEF 1%, por ejemplo, ¿ya? Eso es muy común que se use en clínica para medir el estado del sistema respiratorio. Profe, Entonces, sí, dígame. disculpe, ¿esta clase dijo que la había subido? Sí, es clase 20, está en la carpeta, en el drive, en la carpeta de PPT de respiratorio, de fisiología, perdón. Clase 20. Ya, gracias. Sí, la subí anoche, como a las 11 de la noche. ¿Ya? Ya. Entonces, son estas tres partes que vamos a analizar. Y el resultado de aprendizaje es un resultado que tiene que ver van a ser dos resultados. Uno, aplicar las ecuaciones de ventilación y de gas alveolar. Y segundo, analizar los volúmenes respiratorios forzados en situación normal y en pacientes obstructivos y restrictivos, ¿ya? Esa es un poco la visión general de qué vamos a aprender. Ya, para partir, vamos a mirar lo que se llama la cascada de oxígeno. Esta es una visión muy útil y práctica que se tiene en clínica. Esto lo usan mucho los anestesistas, ¿ya? Quienes son los expertos en suministrar, ¿no es cierto?, anestesia y también en controlar el oxígeno, la oxigenación del cuerpo, ¿ya? Ellos, anoche buscando en literatura, encontré un paper bien interesante, ya que tiene que ver con el manejo de la ventilación y de la oxigenación en pacientes con sepsis, ¿ya? Y en la introducción del artículo, es un artículo publicado en la revista médica chilena, aparece esta cascada del oxígeno, ¿ya? En realidad hay muchas cascadas del oxígeno, esto está publicado en todas partes. Pero esta me gustó porque se veía clarita, se veía normal, ¿ya? Y es fácil de entender. ¿Ya? ¿Y por qué le coloqué esta cascada del oxígeno? En realidad porque si uno entiende esta diapositiva que está aquí, yo voy a tener lo más que pueda en esta diapositiva. Porque quiero que entiendan bien el concepto de cómo se va diluyendo el oxígeno, ¿ya? Y cómo finalmente termina con una tensión súper baja en la mitocondria, pero es ahí donde finalmente se sintetiza la ATP. Aquí me faltó poner una flechita que diga ATP, ATPasa, F1, F0, ATP sintasa, por ejemplo, y síntesis de ATP. Ahí habría quedado perfecto
Quizás lo voy a agregar también, ¿ya? Y eso es lo interesante de esto, es que para qué se usa el oxígeno y cómo el oxígeno va ingresando a nuestro cuerpo, cómo va cambiando de presión, las presiones parciales, cómo se usan los tejidos y cómo finalmente los tejidos, donde está metabólicamente activo, es la mitocondria la que hace caer la tensión mucho por el uso y finalmente terminamos, ¿no es cierto?, nosotros con una cantidad de oxígeno muy baja, libre, ¿ya? Una presión parcial de oxígeno baja en el tejido que se usó. Pero sabemos que el oxígeno se devuelve, no se usa todo, ¿ya? Sino que una cantidad de oxígeno se devuelve a la circulación venosa y finalmente vuelve a ser oxigenado la hemoglobina, ¿ya? Ahora, en términos generales también puedo decir lo siguiente, que cuando pasa la sangre por los alveolos, normalmente en promedio solamente le falta, de los 4 oxígenos que tiene cada hemoglobina, le falta solamente uno, ¿ya? Entonces viene una hemoglobina con 3 oxígenos. ¿Y qué hace en el pulmón? El pulmón normalmente, ¿qué hace? Le agrega el oxígeno que falta, ¿ya? Y sale la hemoglobina en promedio también, como se puede decir, hacia la parte arterial con 4 oxígenos. Y una vez que llega a los tejidos, ¿qué hace? Libera un oxígeno, ¿ya? Y sale por la sangre venosa con 3. Y así es el ciclo que tiene en general, ¿ya? Ahora, claramente hay tejidos que consumen más oxígeno y tejidos que consumen menos oxígeno, ¿ya? Entonces, una vez que la sangre venosa se mezcla y termina mezclándose en la cava, ¿ya? Y llega a la aurícula derecha, ahí ya finalmente tenemos una mezcla completa de todas las sangres venosas del cuerpo, ¿ya? Pero lo que le acabo de decir de las 3 oxígenos que llegan al pulmón, pegados a la hemoglobina, y salen 4 oxígenos pegados a la hemoglobina desde el pulmón, es una apreciación promedio, ¿ya? Ya, esa es una visión de cómo funciona el uso del oxígeno, pensando solamente en la hemoglobina. Pensando en la mitocondria, sería esta otra visión, ¿ya? La mitocondria en realidad no deja escapar el oxígeno, sino que lo usa prácticamente todo, ¿ya? Y llegamos casi a cero en su uso, ¿ya? Pero no todos como le digo, no todas las células usan tanto el oxígeno. Algunas células simplemente tienen menos cantidad de mitocondrias y por lo tanto las presiones parciales caen, por ejemplo, a este nivel. En algunos tejidos las presiones parciales caen a 60 milímetros de mercurio, por aquí nomás, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas, hay que tener claridad sobre eso, que esto es una apreciación sobre la mitocondria y en un tejido que está muy activo. Ya, entonces vamos a empezar el análisis con la atmósfera, ¿ya? El análisis con la atmósfera tiene que ver con que la atmósfera tiene una presión total de 760 milímetros de mercurio, ¿no es cierto? O sea, eso es los gases atmosféricos a nivel del mar. Porque, como le va a decir mi colega, que se llama también Fernando Moraga, ¿ya? No es familiar directo, sino que somos alcance de apellido, eh, le va a contar que a medida que vayamos ascendiendo en altura, esta presión total empieza a disminuir, ¿ya? La atmósfera se hace cada vez menos, de menos presión, ¿ya? ¿Qué significa eso a medida que vamos subiendo, que la atmósfera tenga menos presión? Es como que significa, en términos simples, lo siguiente, que el aire que está por encima de nosotros tiene, entre comillas, un peso, ¿ya? Digámoslo de esa forma. Entonces, a medida que yo voy ascendiendo hacia las partes más altas de nuestra Tierra, ¿no es cierto?, hacia zonas elevadas, altitudes, grandes altitudes, tengo menos atmósfera que me cae sobre los hombros, por así decirlo, ¿ya? Y eso va haciendo que la presión vaya disminuyendo a medida que yo voy ascendiendo, ¿ya? Ese es un concepto que se tiene de la fisiología de altura. Entonces la presión total empieza a disminuir a medida que yo voy subiendo, ya si suba a Calama, a Putre,
achungará, cada vez la presión total va a ir cayendo, disminuyendo, ¿ya? Ahora, lo que no disminuye, lo que sí no disminuye es la proporción de gases que hay en la atmósfera, ¿ya? Hasta cierto valor, o sea, sobre 8.000, 9.000, de ahí para arriba, incluso todavía a nivel del Everest, el porcentaje de oxígeno todavía se mantiene en 0.21. Pero a niveles mucho más altos, a niveles ya estratosféricos, ¿ya? La proporción de gases ya empieza a cambiar. Pero para efectos nuestros, ¿ya? Y de la respiración, la proporción de gases se mantiene constante en todos los lugares que nosotros podemos subir eh, por nuestros medios, por así decirlo, físicamente, ¿ya? No, no en una nave espacial, sino que si podemos subir caminando, como lo hacen los andinistas, los alpinistas o los himalayistas, ¿no es cierto? Como lo hacen ellos, al llegar van a tener un 21% de oxígeno, pero en una presión total bajísima, de 200, 300 milímetros de mercurio, ¿ya? En Chungará estamos cercanos a los 400, cercanos a los 400, entre 400 y no me acuerdo exactamente el valor, pero en el lago Chungará ya estamos entre 400 y 500 milímetros de mercurio, ¿ya? Y así, cada vez que vamos subiendo, ¿no es cierto? La presión total del sistema va disminuyendo. Ya, ese es un primer concepto. Segundo concepto, en todo sistema que tiene gases, la suma, la presión total, que esta sería, supongamos que esta es la presión atmosférica, la presión total de los gases en un sistema con gases es igual a la suma de todos los gases, a la sumatoria de todos los gases, desde el primer gas hasta el gas K, ¿no es cierto? Entonces, supongamos que este sea nitrógeno, este sea oxígeno, este sea argón, gases nobles, etc. Distintos otros tipos de gases que están presentes en la atmósfera. Todos ellos se suman y dan la presión total del sistema, ¿ya? Entonces, hay que entender que cada gas se comporta como si estuviera solo, ¿ya? Independiente del otro gas, ¿ya? No chocan, los gases no chocan entre ellos, ¿ya? Sino que se mueven libremente y por lo tanto, al moverse cada uno de ellos genera una presión, ¿ya? Pero como son independientes y cada uno de ellos genera presión, la presión del sistema toma las presiones de todos ellos, el efecto de todos ellos, y genera una presión total, ¿ya? Por lo tanto, en un sistema donde ya tenemos una presión total, estos gases se van a comportar, ¿no es cierto?, siguiendo esta ley de Dalton, ¿ya? La ley de los gases, donde la presión parcial de cada uno de ellos es, ¿no es cierto?, es una fracción de la presión total. Entonces, aquí sale muy sencillo. Si uno quiere saber cuál es la presión parcial de oxígeno en la atmósfera a nivel del mar, multiplica la presión total por su fracción, ya que sería 0,21, ya que son 21%. Y esto me da un valor de cercano a 160 milímetros de mercurio. Entonces este es el valor que partimos y este es la presión inspirada, ¿no es cierto? La presión parcial inspirada de oxígeno. Esta sería la PiO2, ¿ya? Así sería. Entonces la PiO2 sería 160 milímetros de mercurio. Una vez que entramos a la vía aérea superior, a las vías conductoras, aparece otro gas, ¿ya? Entonces, en esta ley se le agrega un gas más, que sería la presión más P del H2O, la presión parcial del agua, ¿ya? Y en ese caso, la presión parcial del agua genera una cosa bien interesante, ¿ya? Genera una dilución del oxígeno, una dilución inicial. Y esa dilución inicial del oxígeno va a producir una caída de la presión parcial de oxígeno atmosférico, ahora a una presión parcial de oxígeno en la vía aérea. Y esa presión parcial de oxígeno en la vía aérea va a ser igual a 150 milímetros de mercurio, ¿ya? Esa va a ser la primera caída que tiene nuestro sistema, ¿ya?
Eso es bien importante, ¿por qué? Porque significa que ya empieza, ¿no es cierto?, a haber una dilución a nivel de la vía aérea superior, ¿cierto?, de los gases. ¿Ya? Esa es la primera dilución. La dilución entonces estaría dada porque hay otro gas que está en alta concentración en la vía aérea, ¿no es cierto?, que sería el gas agua, ¿ya? Ya, porque en ese sector está completamente diluido. Está completamente diluido perdón, está completamente vaporizado, lleno de vapor de agua. Ya. Este vapor de agua, cuando está saturado al 100% del vapor, genera una presión parcial de 47 milímetros de mercurio. ¿Ya? Eso es lo que genera. Eh, y eso hace que la presión total ahora se tenga que corregir. ¿Ya? Entonces, en este sector, por efecto de la presión de vapor, que son 47 milímetros de mercurio, este valor ahora cae en, en esa misma proporción. De 760 cae entonces a 713 milímetros de mercurio, la presión de los gases atmosféricos, ¿ya? Porque esa presión se la resta en la presión de vapor del agua. Entonces ahora, por eso se sale 150, porque hay que calcular ahora de 713, ya que el oxígeno se mantiene en esa presión parcial, perdón, se mantiene en esa fracción, ¿ya? Y ahora esto me cae, en este sector, la presión atmosférica me cae a 713, entonces se resta, perdón, se multiplica 713 por 0,21 y me da un valor de 150 milímetros de mercurio. Hagan ustedes el ejercicio, ¿ya? Este ejercicio está en el libro, en el libro del Constanzo, está escrito en la página 205, acabo de encontrarla, ¿ya? En la página 205 aparece el problema de la primera dilución de oxígeno en este sector, en la zona conductora, ¿ya? Y cae aquí, de 160 por aquí, cae hasta aquí. Este gráfico no lo colocó, ¿ya? Por si acaso. Pero hay una primera caída aquí, un primer escalón que no está colocado, que es la dilución por la presión de vapor del agua, que está en 47 milímetros de mercurio. Ya la presión de vapor del agua, esos 47 se restan acá, y el oxígeno entonces ahora se multiplica por 713, y esto me da 150, ¿ya? Acuérdense, página 205 del libro de clases. Ya, sigo entonces. Una vez que el aire en la vía aérea conductora llega al espacio de intercambio gaseoso, llega a los alveolos, se encuentra con, no solamente se sigue encontrando con el agua, ¿ya? Por lo tanto llega a 150, pero se encuentra ahora con el CO2 alveolar, con el gas alveolar, ¿ya? Recordemos que existe una ecuación de la ventilación del gas alveolar, ¿ya? Perdón, de la ventilación alveolar, la ecuación de la ventilación alveolar, ¿ya? Y esta ecuación de la ventilación alveolar es la que me predice cuánto va a ser la presión parcial de CO2 en el alveolo, dependiendo de la ventilación. Sabemos que si la ventilación es alta, ¿ya? Voy a tener menor presión parcial de CO2. Y voy a tener hipocapnia. Y sé que si la ventilación alveolar es baja, voy a tener al revés, una hipercapnia, ¿ya? Entonces, esas son cosas que lo sé. Y también yo sé, puedo predecir que dependiendo de la ventilación alveolar que tenga, si estamos en normoventilación, voy a tener un valor normal también de la presión parcial de CO2 alveolar de igual a 40 milímetros de mercurio. ¿Ya? Eso lo puedo predecir de la ecuación. Ya, entonces, teniendo este gas alveolar ya presente, ¿ya? Y sabiendo cuál es la presión de vapor de agua, teniendo conocimiento, ¿no es cierto?, de esos factores y de la presión inspirada de oxígeno, que ya también la conozco, ¿ya? La presión parcial inspirada de oxígeno, puedo usar la ecuación del gas alveolar para calcular la presión parcial de oxígeno en el alveolo. ¿Ya? Y esa presión parcial de oxígeno en el alveolo es igual a 100 milímetros de mercurio. Eso es lo que me va a predecir esta ecuación, 100 milímetros de mercurio. ¿Ya? Y
Por lo tanto, desde los alveolos hacia, ¿no es cierto?, hacia la aurícula izquierda, me va a salir sangre oxigenada a 100 milímetros de mercurio. Eso es lo que va a pasar. Pero va a haber una pequeña caída, de oxigenación acá, y esto se va a deber a que sangre venosa, esta sangre venosa de la circulación bronquial, va a mezclarse con la sangre arterializada que va por la vena pulmonar, ¿ya? Se va a mezclar. Y eso en razón a que el pulmón per se también necesita oxigenación. Por más que uno diga, pero si en el pulmón está lleno de oxígeno. Claro, pero los bronquios también tienen que recibir oxigenación, ¿ya? Y porque el oxígeno a veces no puede atravesar las paredes grandes que están en los bronquios, ¿ya? Otras zonas elásticas del pulmón tampoco pueden ser oxigenadas. Entonces, ¿qué pasa? Que yo necesito sangre arterializada eh, que, que llega al pulmón, a las áreas bronquiales, especialmente son las arterias bronquiales, que al entregarle oxigenación a los bronquios, ¿ya? Sale desde los bronquios sangre venosa, pero esa sangre venosa no pasa por los alveolos, ¿ya? Es una sangre venosa que se va directamente a hacer anastomosis con la arteria, con la vena pulmonar, ¿ya? Recordemos que la vena pulmonar venía con oxigenación al 100%, ¿ya? Aquí. Ya es cuando va saliendo del alveolo. Esa sangre oxigenada está a 100% milímetros de mercurio. Pero después se va a empezar a encontrar, esa sangre oxigenada se va a empezar a diluir también otra vez el concepto de dilución, porque viene sangre venosa de nuevo también, pero sangre venosa que no pasó por los alveolos, ¿ya? Y esa sangre venosa que no pasó por los alveolos se le llama shunt, ¿ya? Esta palabra en inglés significa cortocircuito, ¿ya? Es sangre venosa que viene saliendo de los bronquios, ¿ya? Que no pasó por los alveolos y por lo tanto viene con una presión parcial de oxígeno aproximadamente cercana de promedio, no igual, pero de promedio igual a 60 milímetros de mercurio. Y esa sangre venosa que sale de las arterias bronquiales, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Lo que va a pasar es que se va a anastomosar, ¿no es cierto? Con la vena, ¿no es cierto? Pulmonar, y finalmente voy a entregar una cantidad de oxígeno, ¿ya? De presión parcial de oxígeno a la aurícula izquierda menor de 100 milímetros de mercurio. Y va a ser aproximadamente 98 milímetros de mercurio. Ese es el valor que voy ahora a entregar a la circulación, ¿ya? Entonces, por la ventrículo izquierdo y por la aorta y hacia las arterias sistémicas, no voy a entregar 100 milímetros de mercurio, sino que voy a entregar 98 milímetros de mercurio. Y este concepto estaría dado, ¿no es cierto?, tanto por el shunt de las arterias bronquiales. También hay un componente de las razones ventilación-perfusión de algunas zonas alteradas, ¿ya? Y eso puede pasar en zonas donde la ventilación, ¿no es cierto?, se pierde, ¿ya? Hay zonas ventiladas que no son perfundidas y también puede haber una zona perfundida, ¿ya? Y eso es lo peor de todo, ¿no es cierto?, cuando hay una zona perfundida que no recibe ventilación, ¿ya? Por eso que en general existe la vasoconstricción hipóxica, para que esa perfusión, ¿ya? Siempre llegue a un lugar que tiene ventilación, porque si no, va a pasar exactamente lo que pasa aquí, y voy a tener una perfusión que no fue oxigenada, ¿ya? Y eso me va a generar un cortocircuito de sangre venosa mezclándose con la sangre arterial, ¿ya? Entonces, los conceptos de dilución acá, en esta caída desde la sangre que sale oxigenada a la sangre arterial, tiene estos tres componentes.
hay pacientes, dependiendo del nivel de alteración que pueda tener el paciente, que las alteraciones de Q son muy grandes, ¿ya? Y entonces esta caída de Q puede ser mayor. No solamente, esta es una caída fisiológica, ¿ya? La que se muestra aquí es la caída relativamente fisiológica, ¿ya? Pero estas caídas pueden ser mucho mayores dependiendo del paciente, ¿ya? Del estado de alteración que tiene. Ya. Profe, Dígame. solo me quedó una idea dando vueltas que ¿por qué la sangre, por ejemplo, venosa que viene saliendo de los bronquios no pasaría por los alvéolos? Y esa es la que finalmente se va a diluir con la sangre arterial que está oxigenada. Porque si pasara por los alvéolos se oxigenarían. Ah, claro, pero me refiero a que ¿por qué no, o sea, por qué no sé si evita esa zona o no pasa por algún proceso fisiológico normal que tiene que ocurrir? O cuál es el motivo de que no pase por como por esa zona para oxigenarse? A eso me refiero. Ya, sí, te entiendo la pregunta. Yo creo que esto tiene que ver con un tema anatómico, ¿ya? Es la anatomía que tiene el sistema. No tengo una explicación fisiológica, porque no dijera si es fisiológico, lo ideal sería que esa sangre, una vez que oxigenó, ¿no es cierto? Eh, volviera a anastomosarse, o sea, ¿qué tendría que pasar? Tendría que pasar que una arteria, ¿no es cierto?, llega a los bronquios, se capilariza, entrega oxigenación a los bronquios, y después tendría que hacer que la vena que sale de ahí, la vena, ¿no es cierto?, tendría que llegar a la arteria pulmonar y anastomosarse con la arteria pulmonar. Y desde ahí meterse a la ramificación que tiene la arteria pulmonar sobre los alvéolos. Ya, eso tendría que pasar, pero eso no pasa. Y me da la impresión de que no pasa porque eso es un tema anatómico, ya que quizás le cuesta o es más difícil para el desarrollo embrionario, seguramente, ya esto tiene que ver con la embriología, hacer todos esos caminos. Entonces le sale mucho más fácil a una vena que está saliendo de los bronquios anastomosarse con la vena, entre comillas, con la vena pulmonar, ¿ya? Yo creo que le sale mucho más sencillo hacer esa anastomosis que hacer la anastomosis con la arteria pulmonar. Yo no sé si hay una razón, no la conozco. Si existiera una razón fisiológica, nunca la he escuchado. Ya no, nadie, o sea, tu pregunta es una muy buena pregunta porque son los tipos de preguntas que seguramente todo el mundo se hace, pero nadie la contesta. ¿Ya? Entonces aquí me ponen en el aprieto de tratar de contestar una pregunta que nunca ha tenido, hasta donde yo sepa, una respuesta. ¿Ya? No hay respuesta, pero me parece a mí que la razón pudiese estar por el lado anatómico, que le cuesta a un capilar que normalmente tiene que pegarse a una vena, ¿ya? Volver y tratar de pegarse a una arteria. No sé, quizás podría pasar, pero en nuestro cuerpo no pasa. ¿Ya? No ocurre ese fenómeno. Bueno, Ya, gracias. ya. Ahora yo creo que es interesante investigar esto, porque aquí hay lecciones que uno puede sacar. ¿Ya? Hay bonitas lecciones que puede sacar de este fenómeno, de por qué el sistema hace que caiga, que se diluya un poquito. Pero esto yo creo que más bien tiene que ver, como te digo, con una razón anatómica, ¿ya? Eso es mi impresión. Ya, entonces, estamos con la sangre arterializada, oxigenada a un 98% o un 98 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno, y llega a los tejidos. Y los tejidos se usa, ¿no es cierto? Y puede caer a presiones parciales muy bajas, dependiendo del tejido, ¿ya? Pero hay tejidos que usan más, tejidos que usan menos. Eh, y finalmente, una vez que llega al tejido, dependiendo de la cantidad de mitocondrias que hay y de la actividad que tenga el tejido, es que la mitocondria va a usar el oxígeno y va a llegar a niveles de tensión muy bajos en los tejidos, el oxígeno, ¿ya? Eso. Ya.
No sé si hay alguna otra duda sobre esta cascada del oxígeno, que es un temazo. Este es un tema muy absolutamente relevante y de ir entendiendo cómo esto va ocurriendo, ya porque aquí está el corazón de la fisiología cardiovascular, está detrás de este esquema que está aquí, ¿ya? Sí, profesor, Dígame, Elizabeth. tal vez podría hacer como un resumen de los sucesos de esto, de la Sí, cascada. sí, claro que puedo hacer eso. Ya. Entonces, nosotros estamos a nivel del mar, estamos respirando un aire con una presión total de lo que le llamamos una atmósfera, y eso equivale a 760 milímetros de mercurio. Ese es el aire, ese aire que respiramos es una mezcla de gases, ¿ya? Fundamentalmente nitrógeno, cerca de, ¿no es cierto?, un 80% de nitrógeno, y un 21% de oxígeno. ¿Ya? Esos son los gases más importantes. Eh, el oxígeno está, por lo tanto, en una fracción del total, ¿ya? Del aire total. Y esa fracción es 0,21. Si uno multiplica la fracción de la participación del oxígeno en la presión total, obtiene lo que se llama la presión parcial, ¿ya? Y esto equivale a 160 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la PI o 2 de aire seco es de 160 milímetros de mercurio, aproximadamente. Ese es el aire inspirado, ¿ya? Ese aire inspirado ingresa a nuestro sistema por las vías aéreas superiores y pasa por las vías de conducción. En las vías de conducción, el aire se encuentra ahora con el vapor de oxígeno, perdón, el vapor de agua saturado al 100%. Este vapor de agua saturado al 100% genera la primera dilución del oxígeno inspirado, ¿ya? Y lo hace caer de 160 a 150. Por efecto que el aire, el vapor de agua saturado al 100% en la vía aérea, tiene una presión parcial de 47 milímetros de mercurio, ¿ya? Esa es la presión que tiene el aire, ¿no es cierto?, saturado al 100%. O sea, el vapor de agua, perdón. El vapor de agua tiene esa presión, ¿ya? Que es una presión que no estaba acá en el sistema, ¿ya? Entonces, esta presión lo que hace, los 47 milímetros de mercurio, hacen corregir este valor, y el valor, por lo tanto, se resta 760 menos 47 y queda 713. Ahora, 713 multiplicado por el mismo factor que estaba afuera, me da 150. Por lo tanto, la presión, la PE o 2, la presión parcial de oxígeno en la vía aérea, ¿no es cierto? Me da, en el aire húmedo, me da 150 milímetros de mercurio. Ese 150 alcanzan a llegar entonces correctamente hacia el alveolo. Y en el alveolo, ¿qué ocurre? Se encuentra el oxígeno, se encuentra con otro gas, ¿ya? Con el CO2. Y con el CO2, que está presente en el alveolo, y yo lo puedo conocer a partir de la ecuación de la ventilación alveolar, el CO2, ¿ya? Que si yo coloco constante la tasa de producción de CO2 y esta otra constante, estas dos son constantes, entonces en realidad va a ser una relación inversa entre la presión parcial de CO2 alveolar y la ventilación alveolar. Ya con eso me puede dar un valor, y el valor es 40 milímetros de mercurio. Ya, entonces, el alveolo tiene 40 milímetros de mercurio de presión parcial de CO2 alveolar, y eso hace corregir el valor nuevamente de la presión parcial de oxígeno que estaba en la vía aérea. Y lo hace corregir siguiendo la ecuación del gas alveolar, que hace caer entonces ahora de 150 a 100 milímetros de mercurio la presión parcial de oxígeno en el alveolo, ¿ya? Y ahí yo lo puedo calcular usando la fórmula. Ese es el oxígeno que sale ahora por el alveolo, ¿ya? Pero una vez que el alveolo empieza a anastomosarse, ¿ya? En los capilares alveolares, se empiezan a anastomosar con los capilares bronquiales que vienen con sangre venosa,
¿ya? Se produce una siguiente dilución. Y cae de 100 milímetros de mercurio, cae nuevamente a 98 milímetros de mercurio. Ese sería lo que llamaríamos el shunt fisiológico, ¿ya? Este es el shunt fisiológico. Pero además del shunt fisiológico, existen otras dos razones por las cuales esta caída puede ser más importante. Por ejemplo, que exista una alteración de la relación BQ, de la ventilación y la perfusión. Especialmente si hay zonas que tienen perfusión y tienen una mala ventilación, ¿ya? Ese es el peor escenario. ¿Por qué? Porque significa que sangre venosa va a pasar por los capilares pulmonares y no se va a oxigenar, porque si la zona está mal ventilada. Al ocurrir eso, la no oxigenación va a pasar que esta caída va a ser cada vez mayor, ¿ya? Cada vez mayor. Y también está el problema de la difusión, ¿ya? Eso lo vamos a ver en las clases siguientes, ¿ya? La gradiente de difusión normal exige, ¿no es cierto?, que haya una membrana de difusión pequeña, un delta, una distancia de difusión pequeña, que exista una gradiente de presión adecuada. Hay varios factores biomecánicos aquí que hacen que esta gradiente pueda ocurrir de mejor o en peor caso. Ya si la gradiente no está en buena, ¿no es cierto?, funcionamiento, eso también puede hacer que la dilución sea mayor. Ya, entonces estos tres factores considerados hacen caer esto, pero como les digo, originalmente la razón fisiológica sería esta, ¿ya? Una razón la más fácil de entender. Eso entonces nos genera una presión parcial de oxígeno de 98 milímetros de mercurio en las arterias. Las arterias van derivándose entonces y irrigan todos los órganos, y en ese sentido los órganos van a ir usando, dependiendo de esa actividad metabólica, más o menor cantidad de oxígeno. Y la DO2, ¿no es cierto?, el suplemento de oxígeno, el delivery de oxígeno hacia los tejidos se va a cumplir. Y los tejidos van a usar el oxígeno, ¿no es cierto? Y la presión parcial en los tejidos del oxígeno ahora va a caer, ¿no es cierto? Y finalmente después en los tejidos quien usa y quien se sabe ya que tiene el uso completo de del oxígeno es la mitocondria, que va a generar la síntesis de ATP, ¿ya? Que nos permite estar vivos. Por lo tanto, las presiones parciales de oxígeno en la mitocondria ya quedan prácticamente cercanas a cero. ¿Ya? Esto es en promedio, estos son los valores promedio de la caída de oxígeno. Pero, como les digo, a pesar de esta cascada de oxígeno, que uno lo ve y se ve tan bonito y que llega casi a cero, ¿qué encuentra uno? Uno encuentra que igual en la sangre venosa mezclada existe oxígeno. Y existe una presión parcial de oxígeno normal de 60 milímetros de mercurio. O sea, yo partí aquí de 98 en la sangre arterial y volví a la sangre venosa con 60. Significa que no se usó todo el oxígeno, ¿ya? Tenemos, entre comillas, entonces una reserva de oxígeno que no se usa y que podría eventualmente ser usada, ¿ya? Eso sí, es importante decirlo. Condiciones de emergencia, yo tengo un colchón de oxígeno que puedo usar, ¿ya? Y puedo volver a usar. Entonces, es bien interesante este concepto, ¿ya? Porque, como les digo, y con esto voy a cerrar esta parte, en promedio uno tiene que el 98% de saturación, perdón, el 98% de presión parcial de oxígeno equivale a decir que la hemoglobina tiene las 4 sitios de unión a oxígeno están ocupados. Entonces es una hemoglobina con 4 O2, ¿ya? Y eso es lo que está pasando cuando estamos en este punto. Pero cuando llegamos a la sangre venosa, que vamos a quedar en este punto de acá, que aquí no está mostrado en este gráfico, la sangre venosa queda aquí, a 60 milímetros de mercurio. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos una hemoglobina con 3 O2, ¿ya? Entonces, ¿qué está implicando esto? Está implicando que en todo este proceso que estamos viendo aquí, de liberación de oxígeno, tejidos o por mitocondria, en realidad, en promedio, estamos usando solamente uno de los 4 oxígenos que tiene la hemoglobina.
¿ya? Y después en la sangre venosa, ¿qué es lo que estamos obteniendo? Estamos teniendo hemoglobinas con 3 oxígenos. ¿Y qué vamos a lograr de vuelta en el pulmón con esa hemoglobina que se oxigena? Esa hemoglobina va a volver a captar su 4º oxígeno. Y así vamos el ciclo. En el tejido liberamos una, llegamos a la sangre venosa con 3, llegamos al pulmón, el pulmón le agrega la 4ª. Y sale por la sangre arterial con 4. Y así va el ciclo ya de oxigenación de la hemoglobina. Y este es el ciclo de la cascada del oxígeno en total. ¿Ya? Eso. Ya, chicos, ahí tenemos esta primera aproximación de este tema. ¿Ya? Es un tema muy bonito, ¿eh? Por eso les digo, la física que hay detrás de esto es muy importante. Ya, sigamos. Entonces ahora nos vamos a mirar la ecuación de la ventilación alveolar. Que les digo, esta es la ecuación más importante de la fisiología respiratoria, ¿ya? Que es una relación inversa entre la ventilación alveolar y la presión parcial de oxígeno alveolar, ¿ya? Está relacionada con la presión parcial de CO2, perdón, alveolar. Obviamente, para que exista el CO2, tiene que haber una producción de CO2, ¿ya? Y en nuestro cuerpo esta producción de CO2 está asegurada por todos los procesos de metabolismo oxidativo, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas descarboxilaciones y hay muchos procesos metabólicos que van a generar el CO2, ¿ya? Este CO2 después no es usado, necesita ser eliminado, es un gas no deseado, ¿ya? Y por lo tanto, es el CO2 el que tiene mayor potencia de control sobre los quimiorreceptores. Si uno lo tomara en promedio, los quimiorreceptores, sabemos que hay 2 tipos de quimiorreceptores. Un quimiorreceptor periférico, ¿ya? Y quimiorreceptores centrales, ¿ya? Los quimiorreceptores centrales son más importantes en cuanto al control de la ventilación. Un 60 o un 70% del control total de la ventilación está dado por los quimiorreceptores centrales. Y estos son sensibles exclusivamente al CO2 y al protón que se libera del CO2, porque el CO2, de acuerdo a las ecuaciones, ¿no es cierto?, de la anhidrasa carbónica, yo no sé si la conocen, la ecuación de la anhidrasa carbónica, pero si no la conocen, se la puedo contar, ¿ya? La anhidrasa carbónica es una enzima que permite hidratar el CO2. El CO2 se hidrata, ¿ya? Entonces, la ecuación es igual a la siguiente fórmula. CO2 más agua, ¿ya? Y eso genera un equilibrio con el ácido carbónico, H2CO3, ¿ya? El ácido carbónico es un ácido producido por la hidratación del CO2. ¿Y quién hace esa hidratación del CO2? Es la anhidrasa carbónica, es una enzima presente en nuestro cuerpo. Y el ácido carbónico es un ácido que se disocia, ya es un ácido débil, pero se disocia en bicarbonato, HCO3 menos más un protón, ¿ya? Esa es la disociación que tiene el ácido carbónico. Por lo tanto, cuando uno habla de CO2 en nuestro cuerpo, y en nuestro cuerpo tenemos anhidrasa carbónica y tenemos agua, uno está hablando de un gas que es generador de protones, ¿ya? Y por lo tanto, el quimiorreceptor básicamente lo que hace es sensa los protones generados por el CO2, ¿ya? Entonces, a partir de la acidificación del cuarto ventrículo, la acidificación de la zona de este quimiorreceptor central, ¿no es cierto?, es que se va a producir una sensibilidad del aumento del CO2, de la hipercapnia. Cuando hay hipercapnia se va a generar, entonces, acidificación, se va a producir producción de protones por el CO2, y eso va a estimular el quimiorreceptor central. El quimiorreceptor central, ¿qué hace? Va a estimular la ventilación, ¿no es cierto? Y al estimular la ventilación, voy a atender yo ahora a disminuir el CO2, ya que era lo que me estaba generando el estímulo original. Recuérdense que el estímulo original era una hipercapnia. ¿Qué hace el CO2? Estimula la ventilación para que se elimine el CO2, y no es que se llegue a hipocapnia, sino que se llegue a una normocapnia, es la idea. Ya. Esto es. Entonces, esta es, como les digo, la ecuación de la ventilación alveolar es la ecuación más importante de la fisiología respiratoria y da una relación inversa
entre la presión parcial de CO2 en los alveolos y la ventilación alveolar. Y ahora, un supuesto que uno puede usar es que si la tasa de producción de CO2 es constante, entonces estos dos factores son una constante, ¿ya? Tanto la constante que está dada aquí, ¿no es cierto?, por una serie de factores que acá si quieren lo puedo chequear, ¿ya? Esto no es una cuestión que uno se sepa de memoria, pero esta constante está aquí, se las digo al tiro. ¿Qué significa? Esa constante significa que está a la temperatura corporal, ¿no es cierto?, de 37 grados Celsius, que está a la presión ambiental de 660 y que está saturado con un vapor de agua al 100%, ¿ya? Eso es lo que significa esta constante. Y tiene un valor de 863 milímetros de mercurio, ¿ya? Por lo tanto, en nuestras condiciones, las condiciones fisiológicas, ¿no es cierto?, de nuestro medio interno, todo eso, esta constante no varía. Ahora, si por ejemplo estamos en condiciones basales, esta producción tampoco va a variar, ¿ya? Si estoy en reposo, no estoy haciendo ejercicio, esta producción se va a mantener constante. Por lo tanto, yo podría, en condiciones basales, encontrar que estas dos variables son inversamente proporcionales y que aquí arriba hay una constante, ¿ya? Eso se puede escribir de esa forma. Ya, y bueno, aquí están las variaciones que yo les contaba, ¿no es cierto? Si aumenta la ventilación, se genera hipocapnia, y si disminuye la ventilación, se puede generar hipercapnia. Y esto está controlado por los quimioreceptores, que son sensibles a la hipercapnia. Si cae la ventilación, el quimioreceptor central va a intentar oponerse a ese estímulo, ¿no es cierto? Ya. También encontramos que existe una relación hiperbólica entre la ventilación y la presión parcial de CO2, ¿ya? Y esto es lo que les decía yo. Si esta ecuación de la ventilación, ¿ya? La producción de CO2 es constante, entonces se puede transformar en esta ecuación que está acá, ¿ya? Y nos hace entender aquí el concepto que yo les contaba ayer de lo que es la ventilación o la normoventilación, ¿ya? Si yo logro mantener la presión parcial de oxígeno en el alveolo a 40 milímetros de mercurio, ¿qué va a significar eso? Significa entonces que yo no estoy hiperventilando, ¿ya? Yo estoy en ejercicio extenuante, estoy produciendo más CO2, estoy ventilando más. Fíjense que la ventilación, ¿qué pasó? Prácticamente se duplicó, ¿ya? O sea, no prácticamente, se duplicó. Si yo tenía una tasa de producción de CO2 de 200 y después duplico la tasa de producción de CO2 a 400, ¿qué hace la ventilación? La ventilación que estaba en este punto, que no sé exactamente cuánto va a dar, supongamos que diera, por decir algo, ¿eh? Pero no me voy a equivocar en cualquier número que dé, pero para que valga la aproximación. Supongamos que esta sea 4, la ventilación. Entonces, si duplico la tasa de producción de CO2, me tiene que llegar a 8. ¿Ya? Ese es el concepto, ¿ya? Se duplica. ¿Por qué? Porque hay una relación directa entre las dos. Inversa, perdón, una relación inversa entre las dos. Y por lo tanto, como se mantiene la producción, o sea, perdón, como se mantiene constante la PCO2, a pesar de que se duplicó la tasa de producción, pero también la ventilación se duplicó, en este caso estamos hablando en la línea amarilla de que estamos en una normoventilación. Aquí yo no estoy ni hiperventilando ni estoy hipoventilando, ¿ya? Diferente sería si yo me subiera en este punto y me subiera, por ejemplo, aquí. Si me pongo en este punto acá, ¿qué va a significar? Va a significar que yo estoy hipoventilando, ¿ya? Y tengo una producción de CO2, perdón, tengo una generación de CO2 alveolar mayor, ¿ya? Si yo me quedo en este punto. ¿Qué significaría en este punto? Significaría que yo estoy manteniendo estable en esta línea que está acá, ¿ya? En esta hipérbola,
en la hipérbola de mantener estable la tasa de producción de CO2. ¿Ya? Aquí, esta línea morada, yo voy manteniendo estable la tasa de producción de CO2. Si en esta mantención estable de la tasa de producción de CO2, la ventilación cae, entonces inmediatamente yo voy a tener una mayor presión parcial de CO2 alveolar. Si eso ocurre, entonces yo sé que estoy hipoventilando, ¿no es cierto? Porque ya desaparece la relación que debe estar correcta entre la tasa de producción de CO2 y la ventilación. ¿Ya? Me salí entonces del punto de equilibrio. Al revés, si esto estuviera hacia abajo, ¿ya? Voy a entonces aumentar la ventilación alveolar. ¿Ya? La aumento, supongamos aquí ya a 30. En este punto. Y aquí vamos a llegar, supongamos, a 6. Ya, aumento a 6 la ventilación alveolar. Y eso me genera una presión parcial alveolar de CO2 de 30 milímetros de mercurio. Entonces, en este caso, yo estoy en una hiperventilación. Ya estoy hiperventilando. ¿Por qué? Porque ya no estoy manteniendo la presión parcial de CO2 en 40. Pero aquí en este punto, acá, por ejemplo, cuando dupliqué esta otra línea hiperbólica, dupliqué la tasa de producción de CO2. También puedo hacer el mismo análisis, ¿ya? Puedo estar yo en hiperventilación o hipoventilación, pero aquí estoy en normaventilación. ¿Por qué? Porque la presión parcial de CO2 es la que yo espero, es la que debe haber, es la normal. Por lo tanto, estoy aquí, aun cuando estoy ventilando más, estoy en una normoventilación. Y aquí también estoy en una normoventilación. Cada curva que se mantenga en este punto, ¿no es cierto?, de 40, va a ser normoventilación. Si está a valores superiores de CO2, de 40, esta sería la zona por encima de la línea, sería la zona, ¿no es cierto?, de hipoventilación, ¿no es cierto? Porque estoy subiendo, estoy generando hipercapnia. Y si estoy por abajo, están las zonas de hipoventilación, donde estaría yo, ¿no es cierto?, con hipocapnia. ¿Ya? ¿Está bien? Profesor, una duda. Dijo que si la línea de normoventilación sube, eso significa que es porque aumenta la tasa de producción del CO2, ¿cierto? No. Recuerden esta línea es la línea que mantiene la tasa de producción de CO2. Se mantiene. Si yo me mantengo en esta línea, significa que la tasa de producción de CO2 va a ser la que está acá. Va a ser la que está indicada, de 400 o 200. Pero si yo subo manteniendo la línea, en esta misma línea, si yo me subo y me coloco aquí y tengo una menor ventilación, voy a acumular el CO2. Entonces yo aquí, esta menor ventilación, lo voy a llamar hipoventilación. Hipoventilación. Que me genera hipercambio. Y esta hacia abajo, acá yo voy a tener una ventilación mayor, ¿ya? Porque voy a ver, aquí está la ventilación, está subiendo, pero la tasa de producción se mantiene igual. Y esto, como voy a tener mayor ventilación, se me va a liberar más CO2. Entonces voy a tener una hipocapnia, ¿ya? Porque la relación ya sabemos que es inversa, ¿ya? Entonces, manteniéndome en la línea, no hay cambio en la tasa de producción de CO2. Lo que sí va a haber es cambio en la acumulación en la sangre de CO2, ¿ya? Entonces, aquí hacia arriba se está acumulando, por lo tanto hay hipoventilación, y acá abajo se está liberando, por lo tanto hay, ¿no es cierto?, hiperventilación. Para abajo hay hiperventilación, para arriba hay hipoventilación. Arriba se me acumula hipercapnia, abajo se me libera hipocapnia. ¿Ya? Eso. Gracias. Ya, de nada. ¿Y en qué condiciones puedo cambiar estas tasas de producción? Ejercicio. Supongamos si sea un ejercicio moderado, la línea estaría aquí, al medio. Ahí, ejercicio moderado. ¿Ya? ¿Y voy a estar dónde voy a estar? Aquí. En este punto voy a estar funcionando.
Ya, a ver, aprovechemos este gráfico. Supongamos que la persona está en reposo y tiene una... Ay, el éxito. Ya. La persona está en reposo aquí en esta línea, ¿ya? Y tiene una, pongámosle, una sobredosis de drogas. ¿Hacia dónde tirarían el punto de funcionamiento de este sistema? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Tengo droga que deprime, por ejemplo, el sistema nervioso y deprime aquí le voy a dar la clave, el centro respiratorio, ¿ya? Entonces hay una depresión del centro respiratorio. ¿Hacia dónde van a tirar el punto de funcionamiento de esta persona? ¿Va a hiperventilar, que es yendo para abajo, o va a hipoventilar, que es yendo para arriba? Sería hipoventilar. Va a hipoventilar. Entonces voy a ir hacia arriba, va a tener una ventilación menor, ¿no es cierto? Y voy a tener acumulación de CO2. Entonces, ¿qué esperaría yo con una persona con sobredosis? Cuando yo le hago una muestra de sangre, esperaría que su pH arterial fuera ácido o básico. Fuera ácido. Ácido. Yo esperaría que la persona estuviera ácida. ¿Qué esperaría de su frecuencia respiratoria, por ejemplo? Está sedada, está con inhibición del grupo dorsal respiratorio. Tengo alto el CO2, tengo sedado el centro respiratorio. Voy a tener probablemente en una ventilación menor. O sea, lo más probable es que tenga una frecuencia respiratoria baja también. ¿Qué esperarían del aspecto de la piel de la persona? ¿Se vería así rozagante o se vería morado? Así como hipóxido. ¿Cómo se vería? Bueno, sí, yo creo que sí, es un poco extendido este periodo de hipoventilación, puede estar cianótica después de un tiempo. Exacto, ¿no es cierto? Podría estar cianótico si es que está extendido, ¿no es cierto? Dependiendo de la persona. Puede estar muriéndose, ¿no es cierto? Por hipoventilación, ya por hipoxia. Puede ser. Y de hecho hay personas que con la sobredosis mueren por hipoxia, mueren por cianosis, ya mueren porque no ventilan y dejan de respirar, ¿ya? Eso puede ser una causa. Ya, ahora pongámoslo en la otra situación. Estamos en la misma línea, pero ahora ya vamos a subir la producción de CO2. La vamos a subir. ¿Por qué? Porque vamos a colocarnos frente a un caso que era clínicamente normal. Ahora yo no sé si después de los estallidos sociales y de todos los cambios va a ser tan correcto lo que yo voy a decir, pero me van a perdonar si aquí estoy usando jerga antigua. Una mujer histérica, ¿ya? Es común el tema. Yo, acuérdense que tengo algunos años de trayectoria. Entonces se usaba y uno decía, ya una mujer histérica, ¿qué le va a pasar a una mujer histérica? Como que si solamente las mujeres pudieran ser histéricas, ¿ya? Pero bueno, disculpa a las chicas por esta frase. Ya. Mujer histérica, que va a tener mayor tasa de producción de CO2. ¿Dónde lo van a colocar? ¿Ya? La van a colocar aquí en hipoventilación o la van a colocar en hiperventilación. ¿Cuál sería la posición de usted? No quieren decirme nada, pero es muy sencillo. ¿Y una hiperventilación? Obvio que está hiperventilando. Si está hiperventilando, va a estar, ¿no es cierto?, con menor CO2 en su cuerpo, ¿ya?
está hiperventilando con menor CO2, ¿no es cierto? Va a tener estimulado el pulso respiratorio fuertemente, la frecuencia va a ser alta, ¿no es cierto? Los volúmenes corrientes altos, la ventilación alveolar va a ser alta, ¿no es cierto? Y voy a estar en condiciones, entonces, a lo que quiero concluir acá, ¿no es cierto? Que la persona histérica va a estar en hiperventilación, la persona sedada va a estar en hipoventilación. Aun cuando ustedes digan, ah, pero profe, es tan sencillo. Sí, pero yo estoy haciendo aquí un punto fisiológico, ¿ya? Por eso yo les quiero explicar esto. La parte fisiológica es que una persona puede tener una mayor ventilación, perfecto. Pero si la ventilación logra mantener la CO2 normal, es norma ventilación, no es hiperventilación. Porque yo, esta pregunta la hago siempre, ¿ya? El aumento de la tasa de ventilación alveolar significa, y coloco hiperventilación, y un porcentaje alto de estudiantes ponen sí, hiperventilación. Y me he dado todo este rato de explicar que no es así. ¿Por qué? Porque se mantiene la PCO2. ¿Ya? Eso. Así que ese es el concepto de haber hecho todo este análisis. Ya, sigamos. Vamos a la ecuación de gas alveolar. ¿Qué hace la ecuación de gas alveolar? ¿Cierto? En este caso se permite predecir la presión parcial de oxígeno alveolar a partir de la presión, perdón, la presión parcial, aquí está equivocado esto. No, está bien, perdón. Ya, sí, está correcto, porque aquí dice la presión parcial de oxígeno a partir de la presión parcial de CO2, los dos en el alveolar. Ya, eso está correcto. Ya, ahí sí. Pensé que me había equivocado, pero no. Entonces, aquí tengo la PiO2, que es la PO2 en el aire inspirado, ¿cierto? En milímetros de mercurio, y los otros gases, ¿ya? Entonces, vamos a chequear cómo va funcionando esto. Esto va funcionando de la siguiente forma, ¿no es cierto? Aquí yo tengo la presión parcial de CO2 en la sangre venosa, ¿no es cierto? Y aquí tengo la presión parcial de oxígeno. Entonces, aquí está la relación que hay entre las dos, entre la presión parcial de CO2 y la presión parcial de oxígeno. Ya, como ustedes se darán cuenta, en este punto de intersección de acá, es el punto de funcionamiento en nuestro pulmón. Ya, aquí estamos en el pulmón. Y después nos vamos a correr, ¿no es cierto? 150, no alcanzo a ver bien aquí. Ahí voy a mirar aquí en mi libro. Aquí está el libro. El 60 está aquí. Ya, el 60 está aquí. Perfecto. Aquí está 60. Y después me hace caer a 40. Ya, perfecto. Aquí está 40, aquí está 60. Ya. Entonces, mi cuerpo va a ir funcionando, ¿no es cierto? En este punto. Es aquí donde ya empiezo a ver el oxígeno adentro de mi cuerpo, ¿no es cierto? La sangre arterial. Y este oxígeno va a ir cayendo, 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 hasta el oxígeno está presente en la sangre venosa mezclada. Aquí vamos a funcionar, ¿no es cierto? Este es el nivel de funcionamiento que está del oxígeno en la sangre, ¿ya? El oxígeno en la sangre arterial. Y después llegamos al oxígeno en la sangre venosa. Entonces, presión parcial de oxígeno en la sangre arterial, presión parcial de oxígeno en la sangre venosa. Pero aquí son los puntos de intersección, por lo tanto, este punto va a ser la presión parcial de CO2, que es 46 milímetros de mercurio, con la presión parcial de oxígeno, que sería 40 en este punto. Y acá tendría la presión parcial de oxígeno de 100 y acá de 40, ¿ya? Y en el aire inspirado, ¿cómo parte esto? Parte con 150, que sería la presión parcial de oxígeno, ¿cierto? En la tráquea, en la vía aérea conductora, 150, donde vamos a tener un 0% de presión parcial de CO2, 0%, ¿ya? Entonces, es ahí donde va a ocurrir el proceso. Perfecto, ya. Esta sería la relación, que no es una relación fácil de
de dibujar, pero que sigue esta ecuación, ¿ya? Esta ecuación permite predecir esta línea que está acá, es la línea que me va a dar el funcionamiento, ¿no es cierto?, de estos dos gases. Vamos a seguir. Y vamos a, para terminar esta parte, vamos a hacer un ejercicio que vamos a tener que hacerlo rápido, porque si no, no vamos a alcanzar el tiempo. Ya, yo les voy a ayudar a hacerlo lo más rápido posible. Ya, si la tasa de producción de CO2 fuera del 80%, ¿ya? Fuera del 80%, entonces, ¿cómo calcularíamos o qué datos necesitamos para calcular la presión parcial de oxígeno alveolar? Ya sabemos que la presión inspirada es de 150 y sabemos que la presión de CO2 alveolar es de 40. ¿Ya? Entonces estamos en valores absolutamente normales. Todo esto que está aquí son valores 100% normales. ¿Ya? Si yo tengo una producción de CO2 de 80% de la tasa de consumo, entonces voy a tener que el R, valor R es igual a 0.8. ¿Ya? Este R que está aquí es 0,8. Este factor lo vamos a sacar por esta vez, ya para hacer el cálculo. Entonces lo que voy a necesitar es saber es la presión alveolar de CO2, la presión inspirada de oxígeno en la tráquea y R. ¿Ya? Entonces ya tengo el R. Bueno, ¿qué ecuación necesito usar? Obviamente vamos a responder una a una. La ecuación que necesito usar es la ecuación del gas alveolar. ¿Ya? Es esta ecuación. ¿Ya? Esa es la primera cosa. Segunda cosa, ¿cuánto vale R? R vale 0.8 porque la producción de CO2 es el 80% del consumo de oxígeno. Y eso cuando se hace la relación es 0.8. ¿Entrega el valor de la presión alveolar de CO2? No, porque me entrega el valor de arterial de CO2. Y por lo tanto, ¿cómo puedo yo obtener la presión alveolar de CO2? Tengo que hacer un supuesto. ¿Cuál sería el supuesto? El supuesto es que hay un equilibrio correcto entre la presión alveolar y arterial de CO2. Si hay ese equilibrio, entonces yo puedo predecir que la presión alveolar es igual a la presión arterial de CO2. Ya, entonces, considerando todos estos factores, si yo ahora hago la fórmula que está acá, me va a dar un valor de 100 milímetros de mercurio. ¿Ya? Eso es lo que me va a generar. Y eso es lo que yo les pedí hacer, pero yo sé que la hora, en este momento ya son las 9:10. Profe, Y me quedan disculpe, solamente... Sí, dígame. dijo que había que abajo hacer un supuesto, o sea, el supuesto que había que hacer es que existe un equilibrio correcto entre qué presiones. Ah, porque fíjate que la fórmula, mira la fórmula del gas alveolar. Tiene colocado aquí el gas, lo que diluye es el CO2 alveolar, ¿no es cierto? Entonces es la presión parcial del CO2 alveolar la que está diluyendo al oxígeno. Pero cuando yo miro los datos que me dieron en el ejercicio, me dan la presión parcial arterial de CO2. No me dan la presión parcial alveolar. Entonces, ¿qué tengo que suponer? Tengo que suponer que entre el alveolo y la capilar alveolar hay un equilibrio correcto de la PCO2. Y por lo tanto, la presión de PCO2 que exista en la arteria, que es esta, debería ser igual a la presión en el alveolo del CO2. Ese es el supuesto, ¿ya? La presión alveolar y arterial de CO2 son iguales. Eso es lo que estoy suponiendo. ¿Y por qué lo supongo? Porque estoy suponiendo que hay un equilibrio adecuado, que hay un tiempo adecuado de paso de flujo sanguíneo. Si ese tiempo está bien y el equilibrio adecuado, entonces está correcta la asunción, ¿ya? Y haciendo entonces esa asunción, yo puedo usar todos los datos que están acá y calcular el valor de la presión parcial alveolar de oxígeno, que es igual a 100 milímetros de mercurio, ¿ya? Ya, ese es el ejercicio. Ya, y terminamos con el volumen expiratorio forzado, que en el Constanzo, en el nuevo libro, a mí me da risa porque las versiones en español cada vez van cambiando, ¿ah? Y les van colocando nombres diferentes, ¿ya? Inicialmente se le llamaba volumen expiratorio forzado y todo se entiende súper fácil, volumen expiratorio forzado. Ahora le colocaron volumen expiratorio máximo, ¿ya? ¿Ya? Volumen expiratorio máximo. Aquí estaría esto, BEM,
Y la S significa en el segundo 1, ¿ya? Entonces sería cuánto, recordemos el espirograma de la clase 1, ¿cierto? El espirograma, ustedes saben, inspiración, expiración, inspiración, expiración, después inspiración forzada máxima, se mantiene expiración forzada máxima y voto capacidad vital. Eso es lo que está aquí. Inspiración, expiración, inspiración, inspiración forzada máxima, mantengo y llego a capacidad pulmonar total, expiro con la mayor fuerza que tenga, voto el aire. ¿Y qué voto? Voto la capacidad vital, ¿ya? Y como lo voto lo más rápido posible, se llama capacidad vital forzada, ese es el concepto. Y voto el aire que tengo en la capacidad pulmonar total, lo voto, y me va a quedar el volumen residual, ¿ya? Porque no lo puedo votar. Ahora, ¿qué significa esto? Aquí lo que significa es cuánto logro votar en un segundo, ¿ya? Ese es el concepto. El volumen expiratorio forzado en un segundo. Y eso se llama el BEF1 o el BEM S1, BEM S1 o el BEF1. Una de las dos funciona igual, ¿ya? El BEF1 sería el volumen expiratorio expirado, ¿ya? Forzado en un segundo. Ya, entonces la pregunta es, ¿cuánto de la capacidad vital yo logro votar en un segundo? Normalmente uno puede votar el 80% de la capacidad vital, la puede votar y exhalar en un segundo. Entonces el BEF1 debería ser igual a 0,8. Ese es el concepto. O al 80% de la capacidad vital forzada, ¿ya? Esto es lo normal y así estaría bien. Así funcionamos nosotros y esto estaría perfecto, ¿ya? Yo creo que todos los que estamos aquí en esta clase estamos normales, ¿ya? Y somos capaces de votar ese volumen expiratorio forzado en un segundo el 80%, ¿ya? O más, puede ser incluso. ¿Ya? Eso. Ahora, ¿qué pasa cuando la persona tiene una obstrucción, ya tiene una obstrucción pulmonar, o tiene una pérdida de parénquima, tiene, ¿no es cierto?, destrucción de alveolo, tiene disminución de la capacidad elástica, tiene, ¿no es cierto?, aumento de la capacidad elástica en fibrosis, etc. Todas esas alteraciones le van a generar cambios en este patrón, ¿ya? Y a lo mejor, a ver, ayúdenme ustedes a proponer una idea. ¿Cómo sería la curva si la persona tiene obstrucción en la vía aérea? La curva sería con una pendiente así, más pequeña, o con una pendiente más pronunciada, así, más recta. Si yo tuviese una obstrucción en la vía aérea, ¿qué predecirían ustedes? Que la curva sería menos empinada. Menos empinada, con una pendiente menor, ¿ya? Y sería esta curva así, ¿no es cierto? Ya. ¿Y qué predecirías entonces respecto del BEF1? ¿Sería un BEF1 normal de 0,8 o un BEF1 menor de 0,8? Mm, Tal vez menor porque a lo mejor tiene más resistencia para botar el aire. Exacto. Al tener más resistencia para botar el aire, el flujo aéreo va a ser menor. Entonces voy a ir botándolo y quizás capaz que llegue a una capacidad vital, pero va a ser con una pendiente menor, ¿ya? O tal vez voto menos. Eso también puede pasar, ¿ya? Cualquiera de los dos elementos, si voto con pendiente menor o voto menos, completamente menos, ¿no es cierto? De todas formas, el BEF1 va a ser menor comparado con la capacidad vital forzada. Si eso ocurre, voy a tener entonces que la razón entre el BEF1 y la capacidad vital forzada, esa razón, ¿no es cierto?, el cociente, va a tender, ¿no es cierto?, a ser menor de 0,8. A ver, y al revés, si tenemos un paciente que tiene fibrosis y tiene mucho tejido elástico, pero no tiene obstrucción, lo más probable es que la curva se mantenga normal o incluso pudiese tener una mejor elevación. Eso lo vamos a ver enseguida. Miren, veamos aquí. Ya, esto es lo que ustedes correctamente dedujeron, ¿no es cierto? Tiene una pendiente menor, ¿ya? Por lo tanto, le está costando extraer el aire, ¿ya? Me cuesta sacarlo. ¿Por qué? Porque hay obstrucción a la salida, al flujo de aire. Y por lo tanto yo voy a tener, pero aquí se dan cuenta, quiero que comparen esto con eso.
¿qué conclusión? Piensen en el volumen respiratorio en un segundo y la capacidad vital forzada. Y miren esto, volumen respiratorio en un segundo y capacidad vital forzada. ¿Solamente disminuye el volumen respiratorio forzado, el VEF, o disminuyen ambos? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Disminuye solamente este o disminuye los dos? Los dos. ¿Se dan cuenta que los dos, por ejemplo, en este caso, la capacidad vital forzada, estamos hablando de cerca de 5. Y aquí, capacidad vital forzada, estamos hablando 3 litros. Aquí el BEF1 estamos hablando de 4 litros. Y aquí estamos hablando de 2 litros. Claramente, los dos disminuyen. Pero, ¿qué es lo que pasa? En un caso, uno disminuye más que otro. ¿Cuál disminuye más? Aquí pasamos de 4. Ay, me equivoqué. De 4 a 2, ¿ya? Entonces disminuyó de 4 a 2. En este otro caso disminuyó de 5 a 4. Disminuyó 1 y este disminuyó 2. Entonces este disminuyó más, ¿se dan cuenta? Al disminuir más este que este, entonces el cociente se hace menor que 0.8. Esa es la razón, ¿ya? Porque este disminuyó más que lo que disminuyó esto, ¿ya? Entonces, por eso que el BEF 1% es un buen indicador cuando la salida del aire en los pulmones, ¿no es cierto?, el volumen respiratorio forzado, se hace relativamente inferior a la capacidad vital forzada, ¿ya? Esto permite entonces discriminar a un paciente que tiene asma, ¿ya? Un paciente con asma va a ser positivo a este examen. A diferencia de un paciente que tiene una enfermedad restrictiva, como la fibrosis. En este caso, los flujos aéreos pueden ser altos, pero interesantemente aquí lo que va a pasar es que los volúmenes expirados van a ser aquí de 3 litros y la capacidad vital forzada también va a ser de 3 litros. Entonces, si ustedes se dan cuenta, igual voy a tener volumen expiratorio y capacidad vital forzada menores en el caso de un paciente fibrótico. Pero ahora el volumen expiratorio forzado va a ser muy alto comparativamente con la capacidad vital forzada. Por lo tanto, incluso voy a tener razones BEF 1% iguales o superiores a 0.8. Aquí probablemente puedo sacar el aire con, no sé, 90%. Del total del aire lo puedo sacar en un segundo, porque tengo una vía aérea permeable, una vía aérea que está bien turgente, que no tiene mucosidad. ¿Ya? En los pacientes restrictivos, el problema no es el flujo del aire. El paciente restrictivo, el problema que tiene es modificar el diámetro anteroposterior del tórax. Ese es su problema. ¿Por qué? Porque tiene mucho tejido elástico que hace colapsar el sistema, ¿ya? Al ser fibrótico tiene eso, tiene aumento del colapso de la vía aérea, ¿ya? Entonces el problema no es que la vía aérea esté permeable, sino que el problema es que no puedo generar los cambios de volúmenes necesarios para la ventilación. ¿Y qué hace en este caso un paciente restrictivo? Tiende a generar cambios de volúmenes más pequeños, ¿ya? Y al generar cambios de volúmenes más pequeños, ¿qué tiene que hacer? Tiene que aumentar la frecuencia respiratoria. Entonces, controla su ventilación y su oxigenación con volúmenes corrientes más pequeños, frecuencias más altas. Al revés, los pacientes obstructivos, como tienen problema para expirar el aire y el aire se les queda atrapado, pueden tener la consecuencia de tener tórax muy grandes, ¿no es cierto? Grandes, en barril, en tonel, ¿ya? Esos tórax grandes, así tipo Pepe Cortisona, tipo, ¿no es cierto?, Pepe Pato, así tipo pecho de paloma. ¿Ya? Ese tipo de tórax grande, abultado. ¿Por qué? Porque la pared, el tejido elástico del pulmón se empezó a perder también, ¿ya? Entonces, eso hace cambiar las fuerzas. El equilibrio de fuerza, recordemos que la jaula costal tiene una fuerza expansiva y el pulmón tiene una fuerza colapsante. Entonces, si la cantidad de tejido elástico disminuye en las enfermedades
obstructivas, eso también hace que el tórax tienda a expandirse. Ya, eso por una parte. Y por lo tanto, y aquí esta persona va a estar ventilando a volúmenes altos y seguramente a presiones, a frecuencias bajas. Ya, vamos a hacer un análisis de eso en la siguiente clase. Ya, ¿por qué van a pasar estos patrones de respiración? Volúmenes altos, volúmenes pulmonares altos, pero va a tener frecuencias respiratorias más lentas para evitar justamente la obstrucción, para evitar este fenómeno de la obstrucción, ¿ya? Y ahí claramente se observa en el BEF1 disminuido. Ya, no sé si hay alguna duda al respecto, porque yo ya estoy listo con esto. Ya, bien, ahora está bien. Profe, yo quedé con una duda Sí, por de supuesto. Yo también tengo muchas dudas, así que, pero dime con, nomás tu duda. con la cascada del oxígeno al principio, porque mencionó que primero había una dilución bajando a 160 milímetros de mercurio y había otra que llegaba a 150, entonces no entendí cuál era cuál o a qué se refiere cada una, ¿no? Ya, la primera no es una dilución. La primera de 160 es el aire inspirado. Así está. ¿Ya? 160 es la presión parcial de oxígeno en nuestro aire. En el aire que tú ahora estás respirando tiene 160 milímetros de mercurio. Entonces esa no es una bajada. Lo que cae, ¿ya? Lo que sí cae es la presión parcial de oxígeno en la vía aérea. ¿Ya? Y eso tiene que ver con la dilución que se va a generar por efecto de la presión de vapor del agua, ¿ya? El agua tiene una presión de vapor de 47 milímetros de mercurio. A ver, voy a ver si puedo hacer esto, ¿ah? Ujú. ¿A dónde está la cosita? Quiero ver dónde está mi... había una pizarra que yo podía usar. A ver, no la veo. ¿Dónde está la pizarra? No encuentro. Yo me acuerdo una vez que sí usé la pizarra. ¿Por qué no la puedo ver ahora? ¿Alguno de ustedes sabe dónde encuentro la pizarra? Acá abajito me encuentro. Ya, pero quizás es más fácil. Mira, vamos a ver, vamos a hacer este siguiente ejercicio. A ver, vamos a hacer lo Profe, siguiente. disculpe, dijo que la presión del vapor de agua era de 46 o de 40. 47. Ah, bueno, ya. Espérate. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Voy a abrir un libro. Eso es lo que voy a hacer. Voy a abrir el Constance y te lo voy a mostrar ahí. Libros. Aquí está. Constance, cuarta edición. Se está viendo que estoy abriendo el Constanzo, ¿no? Sí. Sí. Ya, perfecto. Ya, voy a irme a la página 205, ¿ya? Y ahí ustedes van a mirar el ejercicio. Ábrete. A ver, ¿salió? Ahí está, ya. Va, ¿por qué no me deja abrirlo? Ya, sigo aquí. ¿Qué pasa que no me deja? A ver, creo que tengo que cerrar este PowerPoint. Ya lo voy a cerrar. Cerrar aquí. Ya, ahora sí. Vamos que se puede. No me deja mostrar el PowerPoint. O sea, el PDF.
Ya, no sé por qué pasa eso. Pero para que no se complique, quizás por lo menos ya entendí cómo llegamos a los 113. Sí. Entonces, después, como que, ¿cuál sería la idea de eso? Porque, bueno, la idea de los 713, ¿ya? La idea es que la presión parcial de oxígeno se mantiene ahora como una fracción de esos 713. Entonces se multiplica 713 por 0,21 y te va a dar ahora 150. Eso es, ¿ya? Curioso, mira, no me he dado cuenta que no me deja mostrar un PDF. No lo había tratado de hacer y ahora me doy cuenta que no permite hacerlo. Bueno, ya, pero está en la página 205, la pueden chequear, ¿ya? Así que ahí está la respuesta numérica y el ejercicio hecho de tu respuesta, de tu pregunta, ¿ya? Ya. Bueno, yo creo que ya estamos terminando el horario de la clase, así que doy las gracias. Espero haber tratado de sacar dudas, haberle dejado dudas también, porque, como les digo, este tema es un tema muy matemático, con muchas fórmulas, con mucha física. Y eso, vamos a ir de a poquitito sacando la mayor cantidad de dudas que se pueda, ¿ya? Así que eso. Nos vemos entonces hoy día en el laboratorio de neurociencias con el grupo A, en el primer grupo. Y les deseo suerte en todas las otras actividades que tengan el día de hoy, ¿ya? Y mañana nos veríamos con los grupos B de fisiología y de neurociencia, y el jueves, si Dios quiere, en la última clase de esta semana, ¿ya? Chao, chiquillos, que estén bien. Chao, profe. Saludos. Ya, Chao, Saludos. chao, profe. profe. Gracias. Cuídese. Gracias. Chao, profe. Chao, chao, chao.